El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Amables oyentes, como siempre, todas las mañanas de domingo aquí en nuestro programa La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Escuela de Literatura de la Facultad de Humanidades. Como siempre, tenemos entrevistas con invitados muy importantes y esta vez tenemos a una colega, amiga, que es una gran escritora, Carmiña Navia Velasco, pues ha pasado por la Escuela de Estudios Literarios de la Facultad, es actualmente jubilada, es una poeta, una investigadora, también ha hecho pues mucho ensayística y ha trabajado en particular los temas de género, el tema de la mujer, en la que es una gran experta, y en la actualidad dirige la Casa Cultural Tejiendo Sororidades en el barrio Jordán. Y precisamente la vamos a entrevistar porque tiene un bello proyecto que es la Calle del Libro a realizarse allá. Bueno, vamos a hablar un poco de literatura y de los proyectos en los que en este momento está pues la profesora Carmiña Navia, a la que le agradezco muchísimo que esté en nuestro programa, pues ha sido mi colega de muchos años, hemos hecho muchas cosas juntos. Me agrada muchísimo tenerte aquí con nosotros, Carmiña. Gracias, Darío. En primer lugar, agradecerte y agradecerles por la invitación a este programa. Efectivamente, yo venía diciéndole a la persona que me acompañaba ahora, pues que mi vida se ha pasado en la Universidad del Valle, primero como estudiante de pregrado, luego como estudiante de maestría, luego como profesora en 2 oportunidades. En la segunda larga etapa que estuve acá, después de la cual me pensioné, pues coincidimos en muchas cosas, trabajamos junto a la literatura colombiana, empezamos los simposios con Isaac, en fin, y veo que tú sigues tan activo como siempre, así que muchas gracias. Carmiña, háblanos de este bello proyecto que se llama La Calle del Libro en tu barrio, donde tienes el proyecto de Tejiendo Sororidades, que es una casa cultural en la que hemos estado. Allá hemos hecho algunos lanzamientos. Sí. Me acuerdo que estuvimos una vez con Laura Restrepo. Cuéntanos de este proyecto tan lindo de promover la lectura en un barrio popular. Sí, mira, nosotros tenemos la Casa Cultural Tejiendo Sororidades ya hace 47 años. Nació como Centro Cultural Popular Meléndez, en el sector Meléndez. Tenemos 2 sedes en la Comuna 18, una en el barrio Jordán, otro en el barrio Prados del Sur. Tenemos muchos programas de apoyo especialmente a las mujeres y a la niñez en perspectiva de género. Entonces estamos tratando de reactivar las bibliotecas que habían entrado un poco en un cierto stand-by y que en el mundo las bibliotecas se han reactivado después de la pandemia. Entonces nosotros estamos en esa línea. Tenemos distintos programas de promoción de lectura con niños y niños, la hora del cuento, muchas dinámicas creativas para los niños y las niñas, y tenemos distintas niveles de promoción de lectura con las mujeres. Tenemos unos cursos de narrativa femenina que doy yo. Esto ya es una historia de 10 años por lo menos. Tenemos un programa de un foro o espacio de libroforo, de lecturas compartidas, en los cuales mujeres de absolutamente niveles populares con muy escasa escolaridad leen un libro cada 2 o 3 meses y lo discutimos, lo estudiamos, lo miramos. Aparte de eso, hay una hora semanal para mejorar la lectura y la escritura como
mujeres. Entonces, a propósito del Día del Libro, que suele ser el 23 de abril, que este año cae el domingo, entonces nosotros vamos a hacer el jueves anterior, 20 de abril, la calle del libro. ¿Cuál es el objetivo? Que los libros se tomen en la calle, que así como en la calle siempre ocurren otro tipo de cosas generalmente temerosas, problemáticas, muchos incidentes negativos en los barrios, en las calles, pues queremos que la calle también adquiera un sentido de compartir, y entonces tenemos a lo largo del día, va a estar abierta, vamos a tomarnos la calle desde las 8 de la mañana, vamos a estar hasta las 6 de la tarde. La idea es que vayan colegios, niños a lo largo del día para hacer concursos, distintas actividades en torno a los libros, y a partir de las 4 de la tarde está orientado sobre todo a adultos y adultas. Tenemos un conversatorio con la escritora caleña Paola Guevara sobre la importancia de la lectura, y después a las 5 de la tarde un foro abierto con algunas mujeres muy ligadas a la Casa Cultural Tejiendo Sororidades, en el cual vamos a conversar sobre en qué medida la lectura me ha influido o qué ha significado la lectura en mi vida. En torno a esos dos ejes terminamos el día, digamos. Bueno, extraordinaria iniciativa que ojalá se reprodujera en todos los barrios de Cali, porque es un gran aporte que se tiene que hacer en el trabajo con que la literatura pues llegue a muchos sectores, sobre todo porque la accesibilidad al libro es cada vez más difícil, al libro físico, librerías, no es tan fácil. Yo te quisiera preguntar, con relación a eso, ¿cómo trabajan ustedes, además de la biblioteca, con la distribución de los libros? Por ejemplo, ¿están utilizando las nuevas tecnologías? Mira, relativamente poco. A ver, depende del nivel, ¿no? Las mujeres populares, aunque nosotros tenemos una serie de talleres y cursos diseñados a que ellas se introduzcan en este mundo de la nueva tecnología, pero todavía lo manejan poco. Y con esto te digo, pues que no están muy capacitadas para leer en una tablet o para leer en un computador. En el nivel de las clases de narrativa que yo doy sí las usamos, porque muchos de los libros que vamos a leer o que trabajamos y estudiamos no se consiguen, entonces los circulamos, libros que están en la web de libre acceso o en PDF, algunas veces los imprimen, otras veces sí. Este nivel de mujeres sí ya leen en tablet o leen en computador. Entonces en ese sentido no es muy corriente, pero va entrando, digamos, de alguna manera. Ahora, por otro lado, las nuevas tecnologías son definitivas porque tenemos acceso a entrevistas con las escritoras, testimonios de las escritoras, a datos sobre su vida, pues que sin estas tecnologías sería impensable encontrar en la web. Uno encuentra datos sobre todas las escritoras de América Latina y escritoras antiguas o de Europa, entonces tenemos acceso a eso. Por otro lado, también a veces tenemos, tanto en el libro foro como en el curso de narrativa, entrevistas vía Zoom con algunas escritoras, o sea que las nuevas tecnologías realmente abren un mundo maravilloso de alguna forma. Sí, no, es fantástico. Te cuento alrededor de esto que vamos a hacer ahora en el mes de mayo, durante 2 semanas, un curso de novela contemporánea africana. Y viene un escritor africano, Donato Dongo, un gran novelista, y nos ha planteado al principio 10 grandes novelas, y ya hemos conseguido vía internet 9, y ya tenemos unas carpetas con entrevistas con todos ellos, muchos de ellos. Pues el más famoso quizás sea el premio Nobel nigeriano, Wole Soyinka, pero está la premio Camões, que es una belleza, te la voy a regalar en PDF, que se llama Paulina Chisiani, que es alrededor de la poligamia en Mozambique, una belleza de novela. Y bueno, hay otras sobre las guerras, hay otras sobre los problemas actuales de varios países africanos. Pero el comentario te lo hago porque pues lo vamos a trabajar con muchos de estos PDFs y utilizando las redes, por supuesto. Y el curso lo vamos a grabar para después colgarlo en nuestra web y que mucha gente pueda asistir al curso, inclusive colocándole los PDFs, que se interese en X, Y o Z por la temática. Entonces va a escuchar la conferencia del profesor, del escritor Donato, pero al mismo tiempo va a tener el acceso al libro. Sí, el mundo que se nos abre a la literatura, el mundo que se abre con las nuevas tecnologías es infinito, es una maravilla. Sí, y en eso creo que el trabajo de lo que hacen los centros culturales como el tuyo, esa llegada a los lectores de los barrios, a los lectores del común, por decirlo de alguna manera, pues va a ser muy importante. Ese es uno de los objetivos de este centro virtual ISAACS,
del cual tú hiciste parte en la primera etapa cuando lanzamos el primer seminario internacional sobre Jorge Isaacs, que ya hoy está la obra completa, está a disposición. Es bueno contarle siempre a los lectores. Lo último que hicimos fue 30 volúmenes de la obra completa de Manuel Zapata Olivella, y la satisfacción es que hoy hay más de 250.000 descargas en todo el mundo, incluida China, donde estuvo Manuel 2 veces, donde lo han traducido. De manera que eso es lo que se viene y a lo que estamos apostando. Y cuéntame una cosa, Darío, ¿el centro virtual deja descargar los libros gratis o los usuarios entran libremente? Algunos. Ellos sí tienen que tener autorización, pero por ejemplo en el caso de Isaac no había derechos de autor porque ya habían expirado. Pero en el caso de Zapata Olivella, la familia que conoció esto nos dio los derechos para las ediciones virtuales. Y para las ediciones físicas que hicimos con el Ministerio de Cultura y varias universidades, la Universidad de Cartagena, la de Córdoba, la Tecnológica y la del Valle, pues nos dio derechos de impresión hasta el 2025. Y bueno, hemos hecho ya las impresiones para bibliotecas públicas, hicimos 2.000 ejemplares, pero lo que más nos está dando resultados es precisamente que los libros estén de libre acceso en la web Zapata Olivella, que eso ha viajado por todo el mundo. Entonces, creo que era lo que hubiese querido Manuel. Me decían en estos días, Manuel, hoy realmente es una escritura universal porque se está pudiendo descargar en todo lado, ¿no? Y ya en África hay un crecimiento. Vamos a hacer un simposio internacional en Dakar en el 2024 con los profesores de la Universidad Cheikh Anta Diop, que conocen mucho a Zapata, porque la primera vez que fue al África fue invitado por el presidente Leopoldo Sédar Senghor, el de las negritudes, y entonces allá fue cuando durmió en la isla de Gorée y empezó pues a resolver los problemas que tenían con la escritura de Changuel Gran Putas. Bueno, eso les cuento, pero no nos quitemos de algunas cosas que aprovechar aquí a Carmiña. Es cómo es que empieza uno y cómo empiezas tú a esa pasión que uno tiene por la lectura. Nosotros no podemos ver un libro porque inmediatamente caemos encima de él. Pero cuéntanos un poco esa Carmiña Navia niña, ¿qué fue lo que la motivó a ser la lectora apasionada que hoy es? Pues mira, Darío, mis recuerdos más tempranos tienen que ver siempre con la lectura. Pues cuando uno está chiquito siempre espera que le regalen algo al día del cumpleaños, para Navidad. Yo soñaba con los libros que me regalaran y realmente pues mis padres me fomentaron esa lectura. Primero en mi casa pues había una buena biblioteca y mis papás eran lectores, especialmente mi mamá era una gran lectora y yo pues veía el ejemplo, mis abuelos leían, digamos, con ellos, y tanto mi abuelo materno como mi abuela materna, los dos leían, y yo me ligué muy pronto a ese mundo de la lectura. Yo recuerdo especialmente como un entusiasmo muy grande por las fábulas de Rafael Pombo, que estaban editadas en un libro grande que tenía pues ahí una selección de las fábulas que a mí me fascinaba. Lo leía, lo releía, me las aprendía. Bueno, luego algunos de los cuentos, recuerdo especialmente Peter Pan. Mi papá un día nos trajo de regalo a la casa un long play con los cuentos, entonces también estaba vía oral el asistir a la literatura. Ya un poco más grande pues recuerdo algunas novelas no conocidas, una por ejemplo recuerdo mucho Lorenzo y Margarita, bueno, otras sí más conocidas y más clásicas como Mujercitas. Todo eso estuvo en mi formación literaria. En la casa había un espacio, como una casa grande, un espacio para los libros, para la biblioteca, que para mí era como un espacio sagrado, donde yo iba, no se podía acceder a todos los libros. Había en esa época, cuando yo estudiaba, distintos tipos de enciclopedias. Estaba la enciclopedia Espasa, que era una enciclopedia, digamos, alfabética. A mí no me entusiasmaba mucho, pero nosotras teníamos en la casa la enciclopedia Universitas. Y la enciclopedia Universitas no era muy conocida, pero una gran enciclopedia al estilo del Tesoro de la Juventud, porque tenía, era una enciclopedia temática. En cada tomo de la enciclopedia Universitas había una historia literaria. Yo me acuerdo haber leído allí cuentos de Allan Poe, Corazón del Mundo de Amisis, porque cada tomo traía una historia literaria más o menos corta. Entonces, por ejemplo, de Allan Poe leí ahí La ruina de la casa Usher, de Mundo de Amisis leí uno de los cuentos mensuales que escribían. Entonces, recuerdo haber leído en la enciclopedia Universitas, por ejemplo, la historia de los trenes, la historia del teléfono. Entonces, todo eso a mí me fue metiendo en el mundo de la lectura. Cuando decidí entrar a la Universidad del Valle a estudiar literatura, pues ya yo era una gran lectora. Y en esa época, bueno, pues ya se me disparó. Tú compartiste tus años de formación en literatura
ya con un montón de escritores, empezando por Gustavo Álvarez de Arriazábal, que ha sido amigo común, y con él empezaste. Y tuviste una experiencia muy linda alrededor de la literatura, que era el grupo Los Dialogantes, creo. Sí. Nosotros sí, efectivamente. Yo me conocí con Gustavo el día del examen de admisión. Yo estaba haciendo el examen, estaba escribiendo, y de pronto vi que una persona atrás me llamó Mona. Bueno, ese día nos conocimos. Así te dice siempre la Mona. Siempre me dice Mona, sí. Entonces hicimos la carrera juntos. No recuerdo, tal vez el tercer año de literatura, en esa época era por años, no por semestres. Gustavo me llamó a que organizáramos el grupo Los Dialogantes con algunos otros compañeros de la universidad y de fuera de la universidad. Se concibió como un grupo que reivindicaba ciertas actitudes románticas, que confrontaba con los nadaístas, que en esa época eran muy fuertes, y además estuvimos, desde el principio se fomentó mucho la escritura y la lectura. Entonces con Gustavo dirigimos a lo largo de un año o más, no me acuerdo, una cosa que en las lecturas dominicales o el magazine dominical del periódico Occidente se llamaba Página Nueva. Allí en Página Nueva pues se publicaron, por ejemplo, los primeros textos de Andrés Caicedo, que fue otro de los compañeros de Los Dialogantes, y se publicaron pues muchos de los escritos de gente que posteriormente publicó, como bueno, Gustavo, Harold Alvarado, Andrés Hurtado. Estaba Carlos Vázquez Sabasque. Estaba Carlos Vázquez también allí, hacía parte de él, y Laureano Alba, que también publicó alguna novela. Publicó bastante. Sí, yo muy tempranamente empecé con el ejercicio de la literatura. Mis años de universidad están llenos de lecturas, pero realmente está lleno de lecturas toda mi vida, mi infancia, mi adolescencia y juventud, la universidad y la vida de adulto. Bueno, y siempre he estado lleno de lecturas y de escritura, porque quiero que hablemos de este librito que me mandó la Secretaría de Cultura de Cali, que se llama La niebla camina en la ciudad. He estado leyendo una belleza, es tu primer libro de poesía, para que hablemos de este libro, que es poco conocido y que ojalá lo podamos divulgar acá, ya que tú eres la dueña de los derechos. Sí, mira, La niebla camina en la ciudad fue el primer libro de poesía que yo publiqué en 1974, es decir, tenía 25 años. Me apoyó una revista literaria que dirigía Mercedes Arévalo en Bogotá, que se llamaba Puesto de Combate. Entonces, con ese apoyo hicimos una pequeña tirada, no sé si 300, 400 ejemplares, y lo lanzamos, todavía me acuerdo. Yo no sé si tú conociste la casa musical de Lila. Lila era una señora muy mayor que tenía una casa musical de pura música clásica. En el centro de Cali. En la olla de Cali. Lila Cuellar. Lila Cuellar, exactamente. Y yo fui varias veces con Enrique Buenaventura cuando era mi maestro aquí. Allí lanzamos el libro. Desafortunadamente Lila Cuellar, unos cuantos años después, el hijo la mató, un hijo drogadicto que tenía, la mató, pero se perdió. Era un lugar... Era maravilloso. Era un lugar maravilloso. En la olla de Cali, yo no sé cuántos miles de ejemplares de long plays tenía ella. Ahí lanzamos La niebla camina en la ciudad, y bueno, la edición se agotó pronto. Yo nunca lo reedité porque pues no se me ocurrió realmente presentarlo nunca a ninguna editorial, pero bueno, ahí están las vivencias de una joven rebelde y medio hippie, como era yo en esa época. Sí, aquí hay unos temas, creo que cuando uno estudia la obra en conjunto de un autor, el primero es muy importante porque siempre están como las preocupaciones que te van a marcar toda la vida, el amor, la soledad, la relación con el otro, los problemas sociales, las utopías políticas. Uno siente ahí un montón de preocupaciones. Exactamente. Nos cuentas un poco de cómo era tu universo en ese momento, de preocupaciones sociales, políticas, literarias, estéticas. Sí, mira, yo venía de una familia muy tradicional, conservadora. Me eduqué en un medio también conservador y tradicional como el Colegio del Sagrado Corazón. Entonces, al entrar a la Universidad del Valle, mi mundo como que se descolocó un poco. Empecé a tener contacto directo, porque antes era un contacto muy indirecto y muy mediado. Empecé a tener contacto directo pues con situaciones sociales muy difíciles, problemas de miseria, de hambre, de marginación, problemas de un universo sexual vacilante, arbitrario, el mundo de la droga también. Todo eso estaba presente en la universidad. Yo entré a estudiar en la Universidad del Valle en 1966 y me gradué en licenciatura en el 70. Todo eso estaba presente, la revolución, la confrontación de clases sociales, el marxismo, el feminismo, el hipismo. Era muy fuerte el hipismo también en esa época. Por tanto, las drogas, el mundo de los Rolling Stones, de los Beatles. Entonces, todo eso empieza pues a interpelarme, empiezo a tratar de dialogar con él desde donde yo estaba ubicada, búsquedas muy diferentes. En un primer momento abandono del cristianismo, abandono lo religioso, posteriormente vuelta al cristianismo ya con otra mirada, ya con otra perspectiva. Una autora que me influyó mucho en esos años fue Simone de Beauvoir. Yo leí su libro Memorias de una joven formal. Yo digo que hay una serie de libros que me han influido mucho a mí en la vida,
como te decía antes, la Enciclopedia Universitas, después El Mundo de Luis Omaña Alcott con Mujercitas, después está Memorias de una joven formal con Simone de Beauvoir, y al terminar la universidad y regresar a la fe cristiana, Persona, Mundo y Dios de Arturo Paoli, un escritor de origen italiano que vive en Argentina. Entonces todo eso me despierta a mí una serie de retos, de preguntas, de inquietudes, que son las que de alguna manera yo plasmo poéticamente en este primer libro de poesía y luego en otros ya más maduros, más caminando, más preguntándome, pero aquí es como una apertura al mundo de alguna manera, el mundo me llega desde fuera. Y uno leyéndolo es interesante, ¿no? Porque uno piensa, ¿no? Esta es una jovencita de 18 años, de decía universitaria, que está organizándose frente a... Que estoy buscando, exactamente. Está buscando. Que del cielo a mí me llamó. Fue como un aviso que me vino a consagrar. Hay una pregunta que me parece clave para entender tu trayectoria y es tu ingreso, digamos, a la teología de la liberación. Yo creo que tú eres una mujer además con un compromiso ejemplar, que es trabajar con las mujeres de una comunidad popular, entregada por tus orígenes, por tu propia condición económica. No necesariamente pues tendrías, pero tú has hecho una labor extraordinaria y creo que ahí hay mucho de tus convicciones religiosas y de la teología. Para que nos hables un poco teológicamente, ¿quién es Carmiña Navia? A ver, Darío, mira, sí, yo efectivamente, como te digo, me introduje de nuevo en el mundo del evangelio, en el mundo del cristianismo a través de Arturo Paoli, con su libro Persona, Mundo y Dios, y luego posteriormente yo lo conocí a él. Era un hermanito del evangelio, es una comunidad religiosa pequeña, de origen italiano, que vivió mucho tiempo en Argentina, luego en Venezuela, vino varias veces a Colombia. Entonces él me introdujo mucho en este universo de la perspectiva liberadora del evangelio. No compartí mucho nunca, digamos, esas traducciones, a mí me parece mecánicas, que a veces tenía Ernesto Cardenal, como que decía cuando dijo que el reino de Dios era la revolución de Cuba. Bueno, yo siempre mantuve como una cierta distancia en ese sentido, y que también pues inspirada, digamos, en Arturo Paoli, que fue uno de los teólogos y más bien de teología espiritual que me influyeron. Poco a poco me fui metiendo en este mundo, impulsamos las comunidades eclesiales de base, y en este impulso de las comunidades eclesiales de base me topé con la mujer creyente, porque las feministas, el mundo universitario, tú sabes, es mayoritariamente ateo, pero el mundo popular es un mundo creyente, absolutamente, y las mujeres son absolutamente creyentes. Entonces, en el contacto con ellas yo fui descubriendo que los sacerdotes especialmente, y después posteriormente los pastores, las manipulan mucho religiosamente. Entonces empecé a preocuparme por el mundo de la mujer. Por otro lado, los compañeros con los cuales caminábamos en esa perspectiva de lo que se puede llamar iglesia popular o iglesia de los pobres, teóricamente muy bien, pero realmente en la práctica y en la realidad diaria no se le concedía a la mujer nunca el papel que tenía que tener. Entonces empecé a buscar la teología feminista, empecé yo a mirar a las mujeres, a hacer una lectura, siendo bastante joven hice una lectura crítica sobre muchas mujeres de la Biblia. Publiqué un primer libro en este sentido que se llamaba La mujer en la Biblia, opresión y liberación, con una editorial que se llamaba Indoménicas Press Service, que me apoyó, digamos, en los principios. Y en ese caminar conocí a Ivonne Guevara, una teóloga brasilera muy importante de América Latina, Ivonne Guevara y Elsa Dames. Con ellas dos yo me inscribí pues en la búsqueda, y además a nivel latinoamericano un colectivo de la revista Ribla, que es una revista de interpretación bíblica latinoamericana. Por allí me fui metiendo, entonces en la confrontación siempre entre mis búsquedas intelectuales, mis lecturas, pues que es una cosa que a mí me constituye, digamos, y las mujeres del pueblo acompañándonos en su fe. Yo descubrí mucho a partir de Marcela Lagarde una categoría que es la categoría del cautiverio. Marcela Lagarde habla de cautiverios políticos, sociales, y a mí me parece que también existe un cautiverio religioso y espiritual. Entonces a partir de allí pues he continuado trabajando. Recientemente, hace año y medio, publiqué mi último libro de teología que se llama Entrelazar miradas y palabras, y ya es claramente una teología feminista. Muy bien eso que tú nos cuentas.
¿cuáles son los planes y proyectos de Carmiña Navia ahora que eres una mujer madura? Uno va llegando con los años a una cierta madurez, va decantando las experiencias, se va decantando, dijéramos, intelectualmente, y por eso quiero que cerremos el programa con esta pregunta: ¿qué es lo que quiere hacer en el recorrido que te falta, que ojalá sea mucho, como el de Noé Gitri, que murió de 95 años? ¿Qué le falta hacer y qué quiere hacer Carmiña Navia? Pues mira, yo la verdad quiero pasar mis días, lo que me queda, escribiendo y leyendo. Tengo un poco... Haciendo lo mismo. Haciendo lo que siempre he hecho. A veces tengo escaso tiempo porque muchas demandas. Doy unas clases virtuales por Zoom, eso me exige tiempo y me exige preparación. La Casa Cultural Tejiendo Sororidad me exige tiempo y me exige preparación. Las demandas de la gente que me llama, que me conocen, que me piden una cosa, que me piden la otra, me quita mucho tiempo, pero yo quisiera poder tener más disponibilidad para escribir y continuar leyendo. Desde el punto de vista de la escritura, quisiera hacer, ya lo tengo en PowerPoint, pero lo quiero escribir, una historia del cristianismo desde los márgenes, desde las mujeres, desde los grupos que han salido, que han estado en los márgenes, algunos declarados heréticos, otros no, pero es una historia como espiritual de una serie, por ejemplo, un movimiento que se llama el movimiento de las beguinas, que es un movimiento increíble de mujeres en la Edad Media, en el siglo XIII, que nadie conoce. Entonces yo quisiera hacer una historia en ese sentido. También quisiera ver, tengo como retazos de mis memorias, quisiera un poco culminar eso. Bueno, y siempre lo que surge, la poesía. ¿Las memorias las tienes avanzadas? Tengo trozos. Hay que avanzar porque... Yo no las tengo, digamos, cronológicamente, sino por temáticas. Por temáticas. Te digo esto porque hay que avanzar, porque me impresionó mucho cuando visité 5 o 6 días antes de morir Óscar Collazos de ELA, y no sé por qué estaba con Roberto Burgos hablando del tema de las memorias. Las de él no las hizo finalmente, y decía que eso había que escribirla antes de los 65, 70 años, porque no se le empezaban a olvidar muchas cosas. Sí, yo tengo algunas cosas escritas, pero eso, como te digo, desordenadamente. Hemos conversado aquí con la poeta, profesora, investigadora y una gran trabajadora en el mundo social, como nos ha contado aquí, Carmiña Navia Velasco. Gracias, Darío. Bueno, te agradezco a ti. Suena el tambo en Sevilla de la música africana. Bienvenidos a este espacio Música Negra. Hoy nos acompaña el músico y percusionista Joel Márquez Muñoz, conocido como Joel Pivo Márquez. Desarrolla la percusión en los géneros de salsa y jazz, como líder de las agrupaciones Pivo Márquez y su descarga en salsa y Las Manos Calientes en jazz. Nació en Caracas el 22 de junio de 1968. Joel Pivo Márquez tiene el legado de la región costera del país, en Barlovento hasta Puerto Cabello, con una carrera musical que lo ha llevado a transitar más de 40 países alrededor del mundo, siempre enalteciendo y destacando la fuerza musical de los ritmos afro-latinoamericanos. En la cultura venezolana, los esclavos africanos dejaron un fuerte legado musical que se centra en los golpes de tambor y sus ritmos. Han desarrollado con fidelidad esa relación con los instrumentos tradicionales como los idiófonos, membráfonos, las voces y coros que se apropiaron de los grandes clásicos de la música venezolana. Joel Pivo Márquez ha participado en proyectos de grabación y colaboraciones en vivo para artistas como Alfredo de la Fe, Arturo Sandoval, David Valentín, Dominic Miller, Sheikh Tidiane Seck, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, Chico Friedman, Natis Orquesta, Juanes, la Orquesta Guayacán, Los de Abajo de México, Aterciopelados, entre muchos otros. También es productor de programas de radio y televisión, así como en documentales. Joel Pivo Márquez todos los años lleva a cabo el Festival Internacional de Percusión en Barlovento. Están escuchando el álbum Manos Calientes, es un estilo de jazz de Joel Pivo Márquez con la canción Irimo. Ireo, Marilari, Cumbambaco, para toda la gente. Para ti, yo sé que el tambor te hace feliz. Vengan los rumberos a guarachar, traigan a la gente, todos vamos a gozar, gozar. Quien les
Les habla Darío Henao Restrepo, los espera aquí el próximo domingo y agradezco a la productora general Shirley Sáenz y estaremos aquí el próximo domingo en la 105.3 de la FM Univalle Estéreo. Blanco, blanquito abajo, bacoso, aire me bacoso, el cuerpo es sabia, cabo pongo parte veré, bacoso, aire me bacoso, y esto está encendido porque en el tambor mete mano el pío, buen Sevilla. El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.